Mis hermanos y amigos, es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Quiero darle la bienvenida a nuestra transmisión en vivo de hoy miércoles. Los miércoles estamos estudiando el libro de Apocalipsis y ya hemos entrado a la segunda parte del libro de Apocalipsis, que es del capítulo 12 hasta el capítulo 22. Así que le damos gracias por estar con nosotros. Si no ha visto las otras predicaciones, pues se puede meter a nuestras páginas, a nuestras redes sociales, y va a encontrar cada una de las predicaciones. Así que yo le animo para que se quede con nosotros, traiga lápiz y papel para que pueda tomar nota y no se vaya, porque en unos momentos comenzamos. Dios nos bendiga. Amén. Sobre la tempestad, Él es rey. Así que aunque estemos pasando por algunas situaciones difíciles sobre nuestra vida, no sé por cuál esté pasando, en medio de esa tempestad recuerde de que Él tiene el control de cada una de las cosas. Y como enseña su palabra y como acabamos de cantar, ¿no? Aquellos que aman a Dios, pues todas las cosas los ayudan a bien, aunque quizás en el momento no entendamos lo que estamos pasando. Si trajo su escritura, quiero invitarle una vez más, por favor, que vaya a Apocalipsis capítulo 22. Vamos a estar leyendo del versículo 6 hasta el versículo 9, perdón. Vamos ya culminando el libro de Apocalipsis y entramos a una última parte de la sección, un poco ya quizás más similar al principio, más tranquila. Así que vamos a leer a partir del versículo 6, pueden indicar con amén cuando yo lo tenga. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Que aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarde las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Señor, una vez más nos encomendamos en ti mientras meditamos en tu palabra. Permite, Señor, que podamos entender lo que tú querías que tu pueblo, o lo que tú quieres que tu pueblo entienda. Fortalécenos a través de esta tu palabra. Permite de que a través de esa palabra nuestra fe pueda incrementarse, nuestra confianza en ti pueda seguir creciendo. Señor, y que también sea una oportunidad para aquellos que no te conocen, para que tu palabra pueda abrir o hablar a sus vidas, para que puedan conocer la condición de su alma y puedan correr a ti pidiendo perdón y arrepentimiento. Señor, en tus manos estamos. Recibe la gloria. Permite que el predicador pueda hablar nada más que tu palabra y que los oyentes puedan recibirla como proveniente del Dios vivo, verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Yo creo que usted recordará que al comienzo de este libro, el apóstol Juan se le encomendó, en el versículo 1, que registrara la revelación del Señor Jesucristo. Se lo encuentra en el capítulo 1. La revelación que fue dada de Dios Padre al Hijo y fue enviada a través de un ángel al apóstol Juan, con el propósito de manifestar a los creyentes de estas 7 iglesias de Asia Menor las cosas que iban a suceder pronto. Cuando hablamos al comienzo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11,
El apóstol Juan comienza a describir el mensaje identificando al Señor Todopoderoso de la siguiente manera: yo soy el alfa, la omega, el principio y el último. Esta revelación que se le fue dada al apóstol Juan contenía un mensaje del Señor para estas 7 iglesias y también para su iglesia en general. Un mensaje que para algunos de estas iglesias era de consuelo, para otras, o quizás para la gran mayoría, había reprensión en su mensaje, pero a todas en particular había una promesa gloriosa para aquellos que perseveraran. Y en el capítulo 2, versículo 7, para tomar referencia a 1, le dijo: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando llegamos al capítulo 4, al apóstol Juan se le abrió las puertas para que contemplara la majestad del cielo, aquel que estaba sentado en ese trono que gobernaba el universo, donde también se presentó que había un rollo donde estaba la historia humana. Y en el capítulo 5 se nos dije de que solamente había uno que era digno de abrir ese rollo, de leerlo, ¿no? El apóstol Juan también se le dijo que describiera los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios. Todo esto era para mostrarle a los creyentes de Asia Menor y para mostrarle a usted y a mí que Dios gobierna soberanamente sobre todo, que no hay nada que se escape a su conocimiento, ni que nada ocurra sin que Él, ya sea por su voluntad soberana o su voluntad permisiva, lo permita. Al apóstol Juan también se le dijo que tenía que registrar que los grandes enemigos de Dios, el dragón, la bestia, el falso profeta, Babilonia la Grande, serían derrotados, ¿cierto? Los creyentes deberían entender que aunque estamos pasando por momentos de dificultad y hay opresión del mundo, llegará un momento donde nuestro Dios vencerá a sus enemigos. Y como Él vence, pues nosotros en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Y una de las grandes promesas que encontramos, la encontramos en el versículo 13 del capítulo 21. Mire lo que dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es decir, que la promesa más grande que tendremos es que estaremos con nuestro Señor en una relación o una comunión íntima que ya no será afectada por el pecado ni por nada. Y lo que hace glorioso la eternidad, dijimos, no va a ser la ausencia del mal, no va a ser el cielo nuevo y tierra nueva, no va a ser la maravillosa presencia de ese nuevo Edén renovado, sino que estaremos en esa comunión con nuestro Dios por siempre. Eso debe motivar al creyente. Pero cuando llegamos a este capítulo, o a esta última parte del capítulo, a la conclusión del libro, de esta revelación, el Señor termina este libro de la forma como lo comenzó, hablando de la fidelidad y de la veracidad de la palabra de Dios. Lo cual nos demuestra que la Escritura debe ser confiable, que todo lo que nos ha revelado es confiable. Por eso en el versículo 6 del capítulo 22, el autor dice: estas palabras son fieles y verdaderas. Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar el día de hoy. La fidelidad y la veracidad del libro de Apocalipsis. Y lo vamos a hacer considerando 3 aspectos. En el versículo 6 miraremos el carácter del libro de Apocalipsis. En el versículo 7 miramos la respuesta requerida al libro de Apocalipsis.
Y versículos 8 y 9 veremos el propósito del libro de Apocalipsis. El carácter del libro, nuestra respuesta a ese libro y el propósito del libro. Pensemos pues en el carácter del libro, o la característica pues principal del libro. Versículo 6 una vez más, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Como ya mencionamos al principio, el autor está reafirmando la autenticidad de este mensaje. Y comienza diciendo, y me dijo, aquí está haciendo referencia no al Señor Jesucristo, sino a quién, al ángel, ¿no? Que se menciona en los versículos 9. Quizás el mismo que le mostró la visión de la Nueva Jerusalén, del Edén renovado. Es el que le habla a él y le dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora, aquí nos tenemos que hacer una pregunta. La pregunta es, ¿a qué palabra se refiere el ángel? ¿A qué palabra se refiere el ángel? Ahora, yo entiendo por la Escritura que no se refiere únicamente a lo que dijo anteriormente, el capítulo quizás 21 y principio del capítulo 22, sino que se está refiriendo ¿a qué? A toda la revelación que Dios le dio a su Hijo por medio de este ángel al apóstol Juan, a toda la revelación, es decir, a todo el contenido en sí del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿tiene una aplicación a toda la Escritura? Claro que sí. Pero aquí en particular está haciendo referencia a todo el contenido de Apocalipsis que le ha sido revelado. Las visiones, los mensajes a la iglesia, las escenas en el cielo, los juicios, nuestras diferentes interpretaciones, no hace falso el mensaje. Nos podremos equivocar nosotros en las interpretaciones, pero lo que está diciendo es verdadero, eso es lo que dice. Estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, no hay falsedad en ellas. ¿Y por qué no hay falsedad en ellas? Porque proviene de Dios y Dios no puede mentir. Eso es lo que dice Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso el ángel continúa diciendo, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. El mensaje de Apocalipsis fue enviado a los siervos de Dios, es decir, a su pueblo redimido. Y Dios le dice al apóstol Juan, registra cuidadosamente todo lo que has visto y oído, no omitas nada. Y es interesante, ahorita lo vamos a mencionar, cómo un evento en particular allí nos deja claro de cómo Dios tenía el control de las cosas. Porque Juan, luego en el versículo 8, confirma, dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Es decir, nadie me las contó. Yo las vi de primera mano. Ahora, el ángel sí dice aquí, el Dios de los espíritus de los profetas. Ahí está haciendo referencia a Números capítulo 16, versículo 22. Es decir, lo que está diciendo es que los profetas no hablaban por su propia cuenta. Y que Juan aquí no está hablando por sus propias emociones, sino que Dios está dirigiendo de manera exacta para que él escriba. Claro, no se alteró la personalidad de Juan, pero Dios sí dirigió cada palabra
que él tenía que registrar en este libro. Es decir, el origen de Apocalipsis no es el resultado de el aislamiento del apóstol Juan, sino que es producto de Dios. Un teólogo dijo lo siguiente: Dios es la fuente de la inspiración de los profetas, porque Él gobierna los espíritus humanos. Solo Dios puede guiar a un hombre a escribir con perfección lo que quiso revelar a su pueblo. Y hay un pasaje muy conocido, si usted quiere, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que normalmente siempre apelamos a él cuando estamos pensando en que Dios es el que dirige a la hora de escribir su palabra. Por eso cuando la gente a veces quiere usar el argumento de que no cree la palabra porque la palabra fue escrita por los hombres, sí, fue el hombre el que tomó la pluma y empezó a poner por escrito, pero el contenido que se escribió no es producto del hombre, sino de Dios. Dice 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura. Y en el momento cuando estaba escribiendo el apóstol Pablo esto, pues el Nuevo Testamento no estaba completo. Así que está haciendo referencia ¿a qué? Al Antiguo Testamento. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios, la mujer y el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que la palabra nos prepara a ti y a mí para toda buena obra. O sea, que hay que acudir a la palabra. De allí la importancia de volver a ella. Y el término inspirado, o inspirada, significa exhalada por Dios. Algunos dicen soplada por Dios, o salió de la boca de Dios para enseñarnos, para corregirnos y guiarnos. Y como salió de la boca de Dios, no contiene ningún error. Miren lo que dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. 2:21, ¿lo tiene? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, es decir, no fue invento de los hombres, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue que a ellos se les imaginó. Y cuando en su momento lo estudiamos, el profeta tenía que decir exactamente palabra por palabra lo que Dios había dicho, porque era la palabra de Dios. Ellos estaban siendo simplemente el instrumento de Dios para hablar. Y el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento lo confirma aquí. No hablaron por cuenta propia, sino fueron dirigidos por Dios. Entonces el ángel está recordando a Juan y a nosotros que este libro no proviene de la mente humana, sino del Espíritu Santo, quien inspiró a su siervo a comunicar lo que Dios quería que se comunicara. Y claro, yo entiendo que hay cosas que usted y yo tenemos preguntas y que nos gustaría que lo hubiera comunicado de una manera diferente, pero él decidió comunicarlo de esa manera. Siempre tenemos que aceptarla y someternos a ella. Para los creyentes del primer siglo, recibir Apocalipsis como deberían recibir Apocalipsis como lo recibieron los hermanos de Tesalónica más adelante. Y a veces hemos hecho referencia a ese versículo, pero en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente, y creo que es uno de los versículos que normalmente clamamos y oramos en la congregación para que pueda aplicarse a nuestra vida, porque la palabra, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibimos la palabra de Dios que oíste en nosotros, dice, la recibisteis no como palabra de hombres,
sino en según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Debemos recibir cada predicación, cada enseñanza, no como proveniente de un hombre, sino lo que es en verdad proveniente de Dios, la palabra de Dios. Bueno, cuando está predicada, alineada la palabra, si están enseñando cosas raras, pues... Y digo cosas raras en referencia sobre todo a doctrinas fundamentales, ¿no? Hermano, está la razón por la cual la palabra de Dios es inefable, ¿no? Que lo mencionaban varias veces, es decir, no puede fallar, ella no falla. Los hombres podemos fallar, su palabra no. Jesucristo dijo, pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra ¿qué? No pasará, significa que no falla. Y otra cosa, la palabra también es inerrante, es decir, no tiene ni un solo error. Si hay algo con lo cual no encaja, el problema somos nosotros. ¿Y por qué no puede tener error? Bueno, porque como ya enseñamos, fue dada por Dios. Esa es la razón por la cual usted ha escuchado hablar de los libros apócrifos. Que a veces la Iglesia Católica dice, no, es que a los cristianos, a los separados, protestantes, les faltan unos libros. No, no es que nos falten, nos sobran. ¿Y por qué sobran? Porque cuando se compara todo lo que se escribe en esos libros, no contradicen el resto de la palabra. Contradicen, sí, contradicen la palabra. ¿Qué dije? No contradicen, perdón, contradicen la palabra. Sí, son buenos que usted los puede leer para educarse porque en ella encuentra algunas cosas históricas que le van a ayudar a entender muchas cosas, pero no son considerados como inspirados por Dios porque muchas cosas que también dicen no concuerdan con el resto de la palabra. Vivimos en un mundo de confusión, en un mundo de engaño, donde el mundo pretende decirnos qué es la verdad. El mundo pretende decirnos qué es el matrimonio, el mundo pretende decirnos qué es el amor, el mundo pretende decirnos qué es la familia, qué es lo importante. El mundo pretende decirnos eso. Pero lo interesante es que el mundo pretende decir que tiene la verdad, pero esa verdad que ellos quieren proclamar, ¿qué hace? Choca contra la verdad, contra la Escritura. Y no es nuestra propia verdad, es lo que enseña la Escritura. Entonces, es por esa razón que muchas veces rechazamos la verdad del mundo. Porque solo la palabra de Dios es fiel y verdadera. Al menos en esta congregación siempre hacemos énfasis en nuestra norma de fe y conducta. No hay otra más. En ella encontramos quién es Dios, quiénes somos nosotros, de dónde venimos y hacia dónde vamos. El mundo querrá poner otra historia. El mundo dice que el mundo fue resultado de la casualidad, ¿no? A los niños, a los jóvenes les dicen, no, es que somos producto del Big Bang o de la evolución, o que es que por cuestión del mono y entonces evolucionamos y nuestros ancestros son los monos. Bueno, serán los de ellos. ¿Qué creen eso? Por la Escritura nos dice de dónde venimos. Venimos de Adán y de Eva. Y Adán no evolucionó del mono, Dios lo formó. Y luego formó a Eva. Eva no evolucionó de las monas o de las changas, pues. Dios la formó, la sacó del costado del hombre. De allí venimos. Y eso lo creemos. Entonces, si la palabra de Dios es fiel y verdadera y proviene de Dios, ¿cuál es la respuesta nuestra? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. La respuesta requerida al libro de Apocalipsis, versículo 7. Dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda, prende esa palabra, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Cómo debemos responder? Pues el versículo nos dice que debemos responder
guardando las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué significa la palabra guardar? En el idioma original no es guardar algo como usted y yo en un cajón, ¿no? Para que no se pierda. En el idioma original esta palabra guardar apunta a obedecer los mandamientos de Dios. El Señor usó esa misma palabra. ¿Se acuerdan con el joven rico allá en Mateo 19, versículo 17? No tiene que buscarlo, solamente vale una parte. Donde Jesús le dice, si quieres entrar, él dice, ¿qué tengo que hacer para entrar a la vida eterna? Jesús le dijo, si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Ahora, ¿usted cree que le estaba diciendo póngalos en la billetera y en el bolsillo para que no se pierdan? No, él no estaba diciendo eso. Lo que le estaba diciendo es, obedece mis mandamientos. Santiago también usa la misma palabra. En Santiago 2, versículo 10. Dice, cualquiera que guarda toda la ley. Otra vez, ¿está hablando de poner en el bolsillo para que no se pierda o una caja de fuerte para que no se pierda? No, está hablando de ¿qué? De obedecer. Cualquiera que obedezca toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Cualquiera que la obedezca toda según, pero ofenda en un solo punto, se hace culpable de todo. O sea, que la desobedió todo. La usamos cuando nos dicen que tenemos que cumplir la ley para encontrar salvación. Le dije, pues es imposible porque no vamos a poder lograrlo. Entonces, guardar significa recibir con fe, creer con esperanza y obedecer con acción. Todo lo que se nos pide. Entonces, los creyentes debemos estudiar la palabra, debemos creer la palabra y lo más importante, ponerla en práctica porque viene de Dios. De nada nos sirve conocerla de Génesis hasta Apocalipsis. De nada sirve poder citar cada una de las historias que encontramos en la palabra si a la última no la obedecemos. Santiago dice que si somos tan solo oidores de la palabra y no hacedores de la palabra, ¿qué pasa con nosotros? ¿No estamos qué? Engañando. Y lo compara y dice, es como el que se mira en el espejo y se da cuenta de que está mal peinado o mal arreglado y se mira pero se va y no hace nada. Bueno, todos los que nos hemos mirado en el espejo, normalmente la persona normal, al menos una vez nos vemos al día en el espejo, alguien normal. Ya los exagerados pues están cada rato ahí, pero normalmente al menos en la mañana cuando estamos cepillando estamos ahí mirándonos al espejo, al menos. Y cuando vemos que hay algo que no funciona bien, entonces, bueno, tenemos que hacer el arreglo necesario. Bueno, los jóvenes con el... Bueno, mejor. Pues vamos aquí. Ahora esto nos conecta. No, yo ya sé que le alcanzaron a atrapar, porque lo que me alcancé a delatar, pero no. Sigamos aquí porque luego se enojan los jóvenes conmigo. Así que le estoy haciendo bullying. Esto nos conecta con la primera bienaventuranza que encontramos en el capítulo 1, versículo 3, que dice lo siguiente. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía, ¿y qué te viene diciendo? Y guardan, es decir, y obedecen las cosas que en ellas escritas. 3 cosas. Si usted la lee es bienaventurado. Si usted la escucha es bienaventurado. Lo que está haciendo ahorita, está leyendo conmigo y está escuchando, es bienaventurado. Pero también es bienaventurado cuando usted sale de este lugar y obedece, no lo que dijo el pastor, sino lo que está en la palabra. Mire cómo comienza el libro. Eso fue en Apocalipsis 1:3. Y ahora mire cómo está terminando. La misma que exhortación. O sea, antes de empezar le dice, mire, vea, todo lo que ustedes van a oír, todo lo que ustedes van a leer y lo que van a obedecer,
va a ser bienaventurado. Y llegamos ahora aquí y le dice lo mismo. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, todo lo que ya le dije va a ser bienaventurado si lo obedeces. O sea, deja de prestar atención a lo que dice el mundo. Deja de prestar atención a lo que dicen los falsos maestros. Deja de prestar atención a lo que dice mi engañoso corazón y tu engañoso corazón. Y comienza a someterte a la palabra de Dios. Cuando miramos uno de los mensajes en la iglesia, primera iglesia, les llamaba a arrepentirse. 2:5, no, arrepiéntete. En el capítulo 2, versículo 10, les dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea que deberían mantenerse firmes bajo la persecución. Deberían mantenerse firmes y no apartarse de la verdad. El Señor los llamó también a que limpiaran la iglesia de los falsos maestros, de toda alianza con el mundo. Eso es guardar la palabra de Dios. Pero mire que el Señor, esa es la respuesta, esa es la respuesta esperada de Dios al revelarnos su palabra, obedecerla. Y debemos obedecerla, ya miramos, primero porque proviene de Dios, pero porque aquí en este versículo encontramos una motivación extra para guardar esa palabra. ¿Cuál es esa motivación? Yo creo que usted la encuentra allí. ¿Cuál es esa motivación? ¿Cómo? He aquí, vengo pronto. Esa es la motivación, mis amados hermanos. Versículo 7. Debes obedecer la palabra de esta profecía, no solo porque es palabra de Dios, sino porque el Señor Jesucristo dice, yo vengo pronto. Ahora, usted como es un buen estudioso de la palabra y le gusta hacerle preguntas a la palabra y no traga entero, usted estará preguntando, pastor, un momento. ¿No está esto contradiciendo el versículo, lo que dice el versículo 6? Porque aquí dice que es fiel y verdadera y aquí no está diciendo, he aquí yo vengo pronto. ¿Hace cuánto escribió este libro? Hace más de 2000 años. Y no ha llegado. ¿No pone eso en veracidad la palabra de Dios? No la pone en veracidad, no la pone en duda ni la contradice. ¿Por qué? Porque cuando dice vengo pronto, no está hablando de ese tiempo corto en términos humanos, sino de la inminencia, es decir, de que su regreso es seguro y está a las puertas. En el versículo 10, cuando miraremos, dice, porque el tiempo está cerca. Dice, no selles esta palabra de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Es la misma idea. Su venida es segura y va a ocurrir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Puede ocurrir ya sea porque venga por usted personalmente. Ahora, esta misma objeción se la presentaron al apóstol Pedro. Los burladores allá en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 4, si usted la quiere buscar, yo voy a leer. Los burladores decían, bueno, Pedro, ¿qué pasó? Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, ellos están diciendo la misma que yo estoy diciendo aquí, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Dónde está pues? Después, ¿qué viene? Y estamos escuchando que viene. Yo le dije, yo conversé con un colombiano hace unos 20 años, 20 y pico de años ya, 24, 25 años por ahí. Y él me decía, pero ustedes los cristianos la pasan diciendo que viene. En ese tiempo yo tenía 20 y algo años, él creo que tenía 30 y pico, y dice, yo tengo 30 y pico de años y no veo nada.
No ha cambiado. No veo a Cristo por ningún lado. Pero el apóstol Pedro da la respuesta también luego en el versículo 8 de ese capítulo. Le dice, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora no empecemos ahora a decir, bueno, lo que pasa es que estamos en el segundo día de Dios, ¿no? Como dicen algunos. Hermano, lo que pasa es que estamos en el segundo día de Dios. No sé. Yo lo que entiendo, lo que está diciendo el apóstol Pedro allí, es que Dios no está limitado ¿a qué? A nuestro tiempo. Él no tiene un calendario ahí, Él no está ahorita, bueno, listo, llegó el 2026, está ahí celebrando un nuevo año como usted y yo celebramos o recordamos nuevo año. Hermanos y amigos, la segunda venida de Cristo no debe medirse por nuestro calendario, sino por el plan eterno de Dios. El domingo lo dije, la Pascua, Jesucristo murió el día exacto de la Pascua. Resucitó en el principio de la fiesta de las primicias y llegó el Espíritu Santo en el Pentecostés, que eran los 50 días después. Todo dentro del plan perfecto de Dios. Y usted sabe, los que han estudiado eso, y lo estudiamos un día aquí, los fariseos querían matar a Jesús, pero dijeron, no lo hagamos ahora, porque va a haber mucha gente y nos vamos a echar encima. Dejemos que pase la fiesta, que pase la Pascua, y después de la Pascua le echamos mano. Pero es que no era el plan de ellos. El propósito de Dios era que muriera Jesucristo el día de la Pascua, a esa hora, porque a esa hora el verdadero Cordero, que era Cristo, tenía que ser sacrificado. Así que Dios no se mueve en el calendario suyo ni en el calendario mío. Él se mueve bajo su plan eterno. Por ejemplo, se lo voy a poner de esta manera. La historia de la redención comenzó, si lo podemos decir, la primera declaración, con la promesa del Redentor en el Edén. Cuando le dijo a Eva, ¿no? Pues de tu simiente, ¿no? Él le herirá en la cabeza y él le herirá en el calcañar. Pregunto, ¿cuánto tiempo pasó para que viniera esa promesa, ese Redentor naciera? Eva pensó que era ya el siguiente muchacho. No, tranquila Eva, que eso no funciona así. Pasó mucho tiempo. Luego prometió, o se había prometido de que vendría su muerte, que tendría su resurrección, su ascensión, la venida del Espíritu Santo. Y también eso se cumplió. Pero también se cumplió en su ¿qué? En su tiempo. ¿Cuál falta o qué falta en el plan de la redención de Dios? Su segunda venida, donde Él pondrá a los enemigos por estrado de sus pies. Eso, aunque en nuestro tiempo, según nosotros, haya pasado mucho tiempo, el regreso del Señor sigue siendo pronto. Porque es el siguiente evento en la historia de la redención. He aquí, dice Él, vengo pronto. Y para algunos ya vino porque los llamó a cuentas ya. Tú y yo todavía estamos aquí vivitos y coleando. Esa sigue siendo la promesa fiel y verdadera. Y esa verdad debe llevar a nosotros, debería llevar a los creyentes del primer siglo y a nosotros hoy, en el siglo XXI, a vivir en obediencia y en esa expectativa de que Él va a regresar por nosotros. Va conmigo para que veamos cómo lo explicó el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11. Aunque el versículo 10 lo voy a leer solamente la primera parte. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Versículo 11. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar santa y piadosa manera de vivir? En santa y piadosa manera de vivir. Porque el Señor va a regresar, el creyente tiene que vivir a la expectativa. Satanás usa al mundo
para poner en duda la veracidad de la palabra de Dios. Y usa la misma estrategia que usó en el principio en el Edén. La estrategia que usó fue decirle a Eva, con que Dios os ha dicho. Hoy nos sigue diciendo lo mismo, el mismo engaño. ¿De verdad Dios te dijo que debes congregarte cada domingo? ¿De verdad Dios dijo que tienes que cuidar todo lo que ves, todo lo que oyes y todo lo que hablas? ¿De verdad Dios te dijo que debes vivir en pureza? ¿De verdad Dios te dijo que debes sujetarte a tu marido? ¿De verdad Dios te dijo que debes amar a tu esposa? ¿De verdad Dios te dijo que debes honrar a tu padre y a tu madre? ¿De verdad Dios te dijo que tienes que ser un buen trabajador? Esa es la voz del enemigo tratando de ponernos dudas para que dudemos de la palabra de Dios. Pero sí, Dios nos dijo eso y tenemos que hacerlo, obedecerlo. Y podría yo añadir esto, ¿no? Obedecer la Biblia es lo que se espera de ser cristiano. Es la respuesta inmediata nuestra. El texto dice, bienaventurado, bendecido, gozoso, el que guarda la palabra de profecía de este libro. Lo que estoy tratando de decir es que el obedecer la palabra no debe ser una carga para nosotros, sino un deleite. Debe ser un deleite. El mundo vive sin Dios y sin ley. El creyente vive con ley, que es la palabra de Dios, y debe producirnos gozo. Debemos vivir conforme a ella. Hay mucha bendición para nuestra vida cuando la ponemos por práctica. Nos lleva a entender muchas cosas que antes no entendíamos. Y nos ayuda a enfrentar cualquiera que sea la dificultad que estemos enfrentando con una perspectiva diferente. Cuando lo miramos desde la perspectiva bíblica. Tercero, el propósito del libro. Versículo 8 y 9. Yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. O sea, estamos al mismo nivel. Consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y aquí es donde hago referencia a lo que les dije hace un rato. Estos dos versículos nos permiten ver que esto es inspirado por Dios. Porque si hubiera sido inspirado por el propio, perdón, inspirado no, porque inspirado solamente es por Dios. Si hubiera sido motivado por el corazón del apóstol Juan, lo más seguro es que no hubiera escrito lo que escribió. Quizás hubiera escrito, y aprendí la lección cuando vi el ángel, adoré solo a Dios, pero no fue así. Dice, cuando vi el ángel y después de que oí y vi todo lo que vi, mi reacción inmediata fue adorarlo. Interesante que cometió el mismo error por segunda vez, porque en el capítulo 19, versículo 10, vemos que también hizo ¿qué? Lo mismo. Quiso adorar a esa criatura. Quizás impresionado por la grandeza del ángel, quizás por la visión, o por la nueva Jerusalén, o por el Edén renovado, qué sé yo. O quizás porque dijo, he aquí vengo pronto, yo no sé. Pero el ángel le dice, no lo hagas. Y luego en el versículo 9 le da la explicación. Vas a explicarle por qué. Dice, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan este libro. O sea que es consiervo suyo y mío ese ángel. El ángel dice, no me adores a mí. Yo soy uno igual que tú.
Solo hay uno digno de adoración y es Dios. Adóralo a Él, a mí no. Y aquí encontramos el claro propósito del libro de Apocalipsis. Toda la revelación que recibió Juan, la visión del Cristo glorificado, los sellos, las trompetas, las copas, la derrota de Satanás, de la bestia, del falso profeta, de Babilonia la grande, la gloria futura de la iglesia, tenía un solo propósito. ¿Cuál es? Dígalo duro. Adorar a Dios. El propósito era llevar al pueblo de Dios a que se rinda en adoración delante de su Dios y Salvador. Ese es el propósito. Dios es digno de nuestra adoración. Por eso a lo largo del libro encontramos todo el énfasis que presenta el autor de exaltar la grandeza de Cristo. Por eso vemos sus títulos, vemos su obra redentora, vemos su dominio sobre la creación, sobre sus enemigos. El libro de Apocalipsis debe llevarnos a que Dios sea honrado y glorificado en todo momento. Y ahora porque estamos hablando de Apocalipsis, pero no solo el libro de Apocalipsis, sino que toda la escritura. La adoración le pertenece a Él. Ese no es el primer mandamiento, ¿no? Adorar a Dios. No hacernos imágenes delante de Él. Ahora, y aquí no se trata de sentimientos. Bueno, hoy yo no siento adorar a Dios. Es que no se trata de sentimientos. Es una orden que se nos manda a usted y a mí. Vivir en una continua adoración. Y continua adoración no es que usted se la pase cantando, no. Eso es parte. La adoración es un estilo de vida que honra a Dios en todo lo que hago y pienso y actúo. A eso somos llamados. Eso no es lo que hacen los ángeles, adorar a Dios. Lo vimos en Apocalipsis 7, 11 y 12. Ahora se nos pide a usted y a mí lo mismo. Eso es lo que haremos por la eternidad, adorarle. Porque Él se merece la gloria. Fuimos creados para la gloria y la alabanza de su nombre. Entonces este libro fue escrito para que entendamos a quién debemos adorar. No es al César, no es al anticristo, no es a nada del mundo, no es a nosotros mismos, sino a Dios por su palabra. Entonces, hermano, ¿cómo aplicamos eso a nuestra vida? Sabiendo que la palabra es la palabra de Dios, inspirada directamente de Dios. Yo creo que aquí tiene que entrar lo que es la valentía. Tenemos que ser valientes para poder obedecer. Si le pedimos al mundo que defina la valentía, pues nos lo definirán en términos de ellos, el más fuerte. Pero la valentía, según la Escritura, es obedecer la palabra de Dios, aunque el mundo piense lo contrario. Esa es la valentía bíblica. ¿Se recuerda a Josué en capítulo 1? Cuando Moisés murió y Dios llama a Josué para que dirigiera al pueblo, a un pueblo rebelde a la tierra prometida. Dios le dice a Josué, en Josué 1, 6 y 7, dice, esfuérzate y sé valiente. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. Hermano, para cumplir la palabra de Dios se necesita valentía. El reino de los cielos sufre violencia y solamente ¿qué? Los valientes lo arrebatan. ¿Y qué es valentía? El más musculoso, el que pelea con todos, el que le grita a todos, el que no se deja de nadie. No, eso sería según el mundo. Pero según la palabra de Dios, el valiente es obedecer la palabra de Dios sin desviarnos, dispuestos a asumir el costo. Otro ejemplo encontramos en Noé. Noé fue un hombre valiente. En un mundo que estaba completamente corrompido, Dios le ordenó construir un arca. Y aunque nadie lo entendía, aunque todos se iban a burlar de él porque estaba construyendo un arca en el desierto, porque allá no llovía, él dijo, yo voy a obedecer. Se requiere valentía. Abraham también.
salió de la tierra donde estaba, confiando en la promesa de Dios. José mostró valentía al mantenerse fiel en medio de las injusticias que estaba viviendo. Moisés al enfrentar al faraón. David al desafiar a Goliat confiando en la palabra de Dios. Necesitan hombres y mujeres valientes, es decir, hombres y mujeres que estén dispuestos a obedecer la palabra de Dios sin importar lo que tengan que enfrentar. Ahí es donde muchas veces nos rajamos. Porque a veces, por el temor a qué dirá el mundo, desobedecemos la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 24 dice lo siguiente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Niños, jóvenes, la palabra nos enseña de que todos somos pecadores, que estamos bajo la ira de Dios, pero que hay un Salvador, Jesucristo. Que si vienes a Él, como acabamos de leer en Juan 5:24, si crees en su palabra encontrarás vida y una vida eterna. Joven, escucha, niño, escucha lo que dice Dios en su palabra, no escuches lo que dice el mundo. El mundo te puede decir palabras que aparentemente estarán pensando en tu bienestar, pero en realidad están pensando en destruir tu vida. Joven, niño, ven a Cristo. Estas promesas que hemos leído en Apocalipsis, la promesa de la victoria, la promesa de una vida, la promesa de una comunión eterna, serán únicamente para aquellos que han creído en Jesucristo. Si tú has creído en Él, disfrutarás de estas promesas. Si tú no has creído en Él, entonces sufrirás la ira de Dios y lo harás por la eternidad. Todavía hay tiempo de salvación. Cree en Él. Hoy encontrarás vida eterna. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por lo que tú nos permites encontrar en estos versículos que acabamos de estudiar. Padre, porque ellos confirman que toda tu palabra es verdadera, que toda tu palabra nos fue dada, Señor, para obedecerla. Señor, te damos gracias porque en ella no encontramos ningún error, porque ella es suficiente en sí misma. Gracias porque ella nos conduce al camino correcto, nos conduce a la verdad que es Cristo. Señor, te pedimos que cada día podamos darle el valor que tu palabra necesita. Señor, que aquellos que ya hemos creído en ti, la veamos más que un libro. Señor, lo veamos como lo que realmente es, tu palabra. La norma que nos dice qué debemos creer, la norma que nos dice cómo debemos vivir lo que creemos. Señor, pero también clamamos para que tú puedas obrar en aquellos que no te conocen, aquellos jóvenes, aquellos niños, aquellos adultos. Que extiendas tu mano sobre ellos y que tu Espíritu Santo los convenza de que han pecado contra ti, que necesitan un Salvador y que puedan venir a ti en fe y en arrepentimiento. Señor, para que puedan disfrutar de estas promesas que acabamos de encontrar, una comunión, una vida eterna contigo. Padre, te pedimos que tú hagas la obra como solo tú lo sabes hacer. Y que tu palabra no quede únicamente en una predicación más, Señor, sino que como dice Santiago lo podamos poner por obra. Que seamos hacedores y no tan solo oidores de tu palabra. Señor, te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén.